Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón especial en YouTube, donde desgranamos las emociones más puras y los gestos más románticos que nos regala el mundo del entretenimiento. Hoy prepárense para ser transportados a un escenario de ensueño, porque vamos a vivir un momento que sin duda les va a encantar. El título de hoy lo dice todo: Kerem sorprende a Hande con serenata, romántico momento que te encantará. Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en la magia de una sorpresa que promete tocar las fibras más sensibles de nuestros corazones, un gesto que eleva el romance a otro nivel. Si son de los que suspiran con las declaraciones de amor, de los que creen en la magia de los detalles inesperados, este vídeo es para ustedes. Así que pónganse cómodos, preparen sus pañuelos por si acaso, y acompáñennos en este viaje emocional. Y antes de empezar, un pequeño recordatorio que siempre nos ayuda a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Así formarán parte de nuestra creciente familia, y no se perderán ni una sola de nuestras historias. Gracias por estar aquí. Ahora sí, pongámonos en situación. Imaginen la escena, una noche tranquila, tal vez, o un momento inesperado que se tiñe de magia. Kerem, nuestro protagonista, ha estado planeando algo especial, algo que realmente demuestre cuánto ama y valora a Hande. No se trata solo de palabras bonitas, sino de acción, de un gesto tangible que hable por sí solo. Y qué mejor manera de expresar sentimientos profundos que a través de la música, ese lenguaje universal que llega directo al alma. El título nos promete una serenata, y créanme, lo que vamos a desgranar va mucho más allá de unas cuantas notas y una voz. Piensen en la planificación de un momento así. No es algo improvisado. Requiere pensar en los gustos de la otra persona, en el lugar perfecto, en la atmósfera ideal para que la sorpresa sea inolvidable. Kerem, estoy segura, ha puesto todo su corazón en cada detalle. Desde elegir la canción perfecta, esa que tenga un significado especial para ambos, hasta asegurarse de que el momento sea íntimo, pero a la vez lo suficientemente impactante como para dejar a Hande sin palabras. Y es que a veces los gestos más sencillos, cuando se hacen con amor sincero, son los que más profundamente nos conmueven. Una serenata, en su esencia, es una declaración de amor a través del arte. Es dedicar tiempo, talento y sentimiento para crear una experiencia única. ¿Se imaginan la expectación de Hande? Probablemente ella no sospecha nada. Está viviendo su día a día, quizás pensando en mil cosas, y de repente algo extraordinario sucede. El sonido de una guitarra, de un piano, o quizás una voz que empieza a entonar una melodía familiar. Ese instante en que el cerebro empieza a procesar lo que está sucediendo, en que la mente conecta los puntos y se da cuenta, esto es para mí. La sorpresa, la emoción inicial, deben ser abrumadoras. Una mezcla de incredulidad y pura felicidad. ¿Y Kerem, cómo se habrá sentido él? A pesar de los nervios que seguramente debe haber sentido al estar en el centro de la atención, con la mirada de Hande fija en él, la satisfacción de ver la reacción de la persona que ama debe haber sido inmensa. Cada nota, cada palabra cantada, está cargada de su amor. Es un acto de vulnerabilidad, de abrir su corazón y mostrar sus sentimientos más íntimos de una manera artística. No es fácil pararse frente a la persona amada y expresar todo lo que uno siente, pero la música proporciona esa capa de protección, ese vehículo perfecto para la expresión. Ahora pensemos en la canción. ¿Qué canción elegiría Kerem para Hande? Podría ser una que escucharon juntos en un momento especial, una que les recuerde un viaje, una primera cita, o quizás una letra que describa perfectamente lo que siente por ella. No importa la melodía en sí, sino el significado detrás. La canción se convierte en un símbolo de su relación, en una banda sonora personal que encapsula su historia de amor. Y al cantarla, Kerem no solo está interpretando una canción, está reviviendo esos momentos, está reafirmando su compromiso y su amor. La atmósfera también juega un papel crucial. ¿Están en un balcón iluminado por la luna? ¿En un jardín secreto, rodeados de flores? ¿O tal vez en un lugar inesperado que tiene un significado especial para ellos? Sea cual sea el escenario, Kerem se habrá asegurado de que sea romántico, de que propicie el momento perfecto para que la magia suceda. Las luces tenues, el aire fresco, quizás el sonido suave de la naturaleza de fondo, todos estos elementos contribuyen a crear un ambiente de cuento de hadas. ¿Y Hande, cómo reacciona? Más allá de la sorpresa inicial, ¿qué se le pasa por la cabeza?
Probablemente una avalancha de emociones, gratitud, amor, quizás hasta un poco de vergüenza. Ver a la persona que amas esforzarse tanto por hacerte feliz, por demostrarte cuánto te quiere, es una de las experiencias más hermosas que se pueden vivir. Cada gesto, cada mirada, cada nota cantada, se graba en la memoria para siempre. Es un recuerdo que atesorará, un testimonio del amor que comparten. La serenata no es solo un evento puntual, es el punto culminante de un proceso. Es la materialización de pensamientos, de sentimientos, de intenciones. Es la forma en que Kerem le dice a Ande, tú eres especial, tú mereces esto y mucho más. Mi amor por ti es tan grande que necesito expresarlo de una manera que te llegue al alma. Y la música, con su poder de evocar emociones, de conectar con nuestras experiencias más profundas, es la herramienta perfecta para lograrlo. Imaginen la química entre ellos en ese momento. La conexión visual, las sonrisas tímidas, las lágrimas de emoción que quizás se asomen en los ojos de Ande. Es un instante íntimo privado, pero que nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de presenciar y compartir. Es esa sensación de ser testigo de algo genuino, de algo puro, lo que hace que este tipo de momentos sean tan especiales. No se trata de actuaciones perfectas o de guiones preestablecidos, sino de la espontaneidad del amor y la belleza de la expresión sincera. Y este gesto de Kerem, ¿qué nos dice de él como persona? Nos muestra a un hombre detallista, romántico y dispuesto a salir de su zona de confort para hacer feliz a la mujer que ama. Nos demuestra que cree en el poder de los gestos, en la importancia de nutrir una relación con momentos especiales. En un mundo donde a veces la rutina puede apagar la chispa, actos como este nos recuerdan la importancia de mantener viva la llama del amor. La serenata es, en sí misma, una historia de amor. Es la historia de dos personas que se aman, y de cómo uno de ellos decide expresarlo de una manera grandiosa. Es un capítulo que se escribe con notas musicales y sentimientos sinceros. Y lo que lo hace aún más encantador es la anticipación, la sorpresa, la forma en que el momento se despliega. Pensemos en las repercusiones de un gesto así. No solo impacta en el momento presente, sino que fortalece el vínculo entre Kerem y Ande. Crea un recuerdo imborrable que podrán revivir en el futuro, un símbolo de su amor que los acompañará siempre. Es un legado de romance, una anécdota que contarán, que compartirán, que se convertirá en parte de su historia como pareja. La belleza de este tipo de vídeos es que nos permiten soñar, nos permiten creer en el amor, nos inspiran a ser más románticos en nuestras propias vidas. Nos recuerdan que aunque el mundo a veces parezca complicado, siempre hay espacio para gestos de amor puro y desinteresado. Consideren también la preparación técnica. Si bien el foco está en la emoción, no podemos ignorar el esfuerzo que implica organizar una serenata. La elección del equipo de sonido, si lo hay, la coordinación con los músicos, si los hay, asegurarse de que todo salga a la perfección. Pero, de nuevo, todo este esfuerzo se ve eclipsado por el objetivo final, crear un momento mágico para Ande. ¿Y la reacción de Ande, cómo evoluciona a lo largo de la serenata? Pasa de la sorpresa a la emoción, quizás a una profunda gratitud, y finalmente a la confirmación de su amor por Kerem. Es un viaje emocional que ambos comparten, un diálogo silencioso pero poderoso expresado a través de la música y las miradas. Podemos imaginar que al finalizar la canción, habrá un abrazo, quizás un beso apasionado. Un momento de conexión profunda donde las palabras sobran. Es la culminación de una experiencia compartida, de un acto de amor que ha tocado ambas almas. Y la difusión de este momento a través de YouTube nos permite a todos ser testigos de esta hermosa expresión de amor. Nos conecta con la universalidad de los sentimientos humanos, con la belleza de las relaciones. Es un recordatorio de que a pesar de nuestras diferencias, todos anhelamos ser amados y apreciar el amor en su máxima expresión. En resumen, el vídeo de hoy nos ha transportado a un momento de pura magia gracias a la serenata que Kerem le dedicó a Ande. Hemos explorado la profundidad de este gesto romántico, desde la cuidadosa planificación hasta la poderosa expresión de amor a través de la música. Hemos reflexionado sobre lo que este acto significa para ambos, cómo fortalece su vínculo y crea un recuerdo imborrable. Hemos visto cómo Kerem con su detalle ha elevado el romance a un nivel extraordinario, demostrando que los gestos sinceros y llenos de significado son los que realmente perduran en el corazón. Este momento es un testimonio del poder del amor y de la belleza de expresarlo de maneras únicas y especiales. Y así llegamos al final de este romántico viaje.
Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia. Ha sido un placer desgranar cada detalle de este gesto tan conmovedor. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la serenata de Kerem? ¿Qué gesto romántico les ha conmovido más? Déjenme sus opiniones y esperi. Encías en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha arrancado una sonrisa, les ha tocado el corazón o simplemente les ha parecido entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con todas aquellas personas que creen en el amor y en la magia de los gestos románticos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que viva el amor.